Hola, bienvenidos a mi vídeo de hoy. Hoy os vengo a contar cómo montar el altar, porque he visto que muchos me habéis preguntado cómo podemos montar el altar para hacer los hechizos y demás, porque lo habéis visto por aquí detrás. Y he dicho, bueno, venga, voy a empezar un poco con el tema de la magia y hoy os voy a explicar cómo montar el altar. Vamos a ello. Bueno, ya tenemos aquí montado el altar, entonces ahora voy a explicar los diferentes elementos y por qué van en ese sitio. Lo primero de todo es, vemos que tenemos un tapete, como lo queráis llamar, una tela, una manta, algo que tengáis por casa que cubra, digamos, la mesa para que no se manche, por un tema básicamente de sentido común. Después tenemos los 5 elementos. ¿Por qué son 5 elementos? A ver, en la magia blanca se trabaja con los 5 elementos porque no es ni chamanismo, que trabajaría con tótenes animales, que también se puede trabajar, pero bueno, la magia blanca engloba un poco más, ni tampoco estamos trabajando con entidades, entonces estamos trabajando en principio con los elementos. Y para los elementos tenemos 5, que son el fuego, la tierra, que esto es sal negra, no sé si lo veis bien. También podéis poner un tarrito con sal. Ahora voy a explicar lo diferente. La tierra, el aire, el agua. Y esto representa el espíritu. O también sí, el espíritu no como nuestro espíritu, sino como la fuente, Dios. No sé, quien tú le tengas fe, ese representa la vela. También hay quien cree, por ejemplo, los wicanos creen en el dios y la diosa, que es como la dualidad. En realidad es eso, la dualidad, el femenino masculino, bueno o malo, aunque no es ni uno bueno ni otro malo, pero bueno, es esa polaridad o esa dualidad que tenemos en el universo. Pero bueno, tú lo puedes representar como tú quieras. Si fuera para el dios y la diosa, porque fueras wicano o lo que sea, pues puedes poner una vela de un color y otra de otra, representa como la luna y el sol, básicamente. Después tenemos que tener representados los 3 reinos: reino mineral, reino animal y reino vegetal, que yo lo tengo representado con una, no sé si lo veis bien, con una rosa del desierto. Entonces, pues teniendo estos elementos básicos, ya podemos tenerlo. ¿Qué podemos cambiar y qué no podemos cambiar? La velita, representando al sol, es una vela normal y corriente, es que no se ve, pero es una vela. Representa al fuego, representa, si queréis, podéis poner un sol o algo que represente el fuego. Pero yo recomiendo la vela, ya que al momento de consagrar los diferentes elementos tienes que pasarlo por encima del elemento. Y si pones una figurita de un sol, no es lo mismo, no da el calor, no impregna con ese fuego, no purifica con ese fuego, o al momento de quemar un pedido no puedes purificar con el fuego de esta llama. También hay quien pone otra velita que se llama la vela de la presencia, que indica como que estamos haciendo un ritual. Pero bueno, yo a veces la represento con el mismo elemento fuego o a veces lo pongo diferente, pero por lo normal incluso pongo el mismo. Después tenemos la sal, que representa el elemento tierra, que lo podemos cambiar por una bolsita de minerales. Por ejemplo, yo tengo aquí unas con diferentes minerales, la abrimos, la dejamos aquí. También representaría perfectamente el reino, la parte de tierra. Después, esta se puede cambiar por cualquier cosa que represente la tierra. Incluso si queréis tener un tarrito con tierra, también vale. Pero normalmente se suele utilizar sal normal gorda o sal marina, sal del Himalaya, cualquier cosa que represente la tierra, ¿vale? Y este sería la parte pues también para limpiar y cargar cosas. Sobre todo si tenemos sal, pues nos sirve mucho para ayudar a limpiar o a purificar. Después tenemos el elemento aire, que normalmente se representa con una varita de incienso, o también podemos poner, por ejemplo, tengo yo por aquí una concha con palo santo, pero tendríamos que quemarlo. Siempre si vamos a representar el elemento aire, tendríamos que quemar el palo santo. Si tenemos un rollo de hierbas también lo podríamos quemar. También si tenemos un carboncillo lo podemos quemar y echarle incienso. Todo lo que represente ese elemento tiene que ser así como de aire. También podríamos poner en el elemento aire, no sé si lo veis aquí bien, un quemador de esencias, también nos vale. Y también podríamos poner incluso el caldero. El caldero nos sirve para representar el agua, o sea, el agua porque podríamos ponerle agua, el fuego porque podríamos ponerle algo con fuego para que quemara, o el aire porque podríamos ponerle algo que también quemara con aire.
Incluso lo podremos utilizar como un tarro para echarle lo que fuera. El tema es lo que contiene, más que lo que es en sí el caldero. Yo tengo un mini caldero que sirve para pequeños rituales y cosas así. Ya iremos contando más para adelante. El pentáculo. A ver, esto es un pentáculo. Depende cómo lo mires. Ah, sí. Para que nadie se asuste si está al revés. Al revés está simplemente con que lo mueva un poco así. Pero es que no es al revés, porque ¿qué punta es la invertida? ¿O por qué es malo? Tenemos mucho metido en la sociedad que un pentáculo, hacia aquí, invertido, es malo, porque representa al demonio, Satanás y toda esa historia. Esto es mentira, ¿vale? Los satanistas lo que hacen es que ponen esto así porque cada punta representa un elemento. Me explico. Yo tengo aquí escrito que representa cada punta, por ejemplo, espíritu, agua, fuego, tierra y aire. Entonces, lo que dicen los satanistas es que buscan el control del espíritu sobre los diferentes elementos. Pero en la Wicca lo que buscamos es el equilibrio de todos los elementos. De modo que simplemente lo que representa es eso, son los diferentes elementos. La tierra, el fuego, el agua, el aire y el espíritu. Que por cierto, el espíritu, tengo que encender la vela. La vela del espíritu representa pues eso, al espíritu, pero al espíritu en modo de quien tú creas. Si tú crees en Dios, puedes poner una vela que represente a Dios. Es simplemente la intención que tú tienes con esa vela que pones. Yo la he puesto morada porque me gusta morada, porque es el color del espíritu, el color del séptimo chakra, o también hay quien dice que el séptimo chakra es dorado o blanco, pero bueno, básicamente es la representación que tú le pongas. También lo puedes poner con una vela blanca. Normalmente ahí se representa con una vela. Pero si tú sientes que lo quieres poner con otro elemento, porque para ti lo representa pues otro elemento diferente, lo puedes poner también. Siempre es lo que tú creas que representa cada elemento. Obviamente que tenga un poco de coherencia y lo puedes poner tranquilamente. El agua, yo lo tengo en un cacharrito aquí de cristal, aunque lo puedes poner perfectamente en una copa, por ejemplo. Simplemente un poco de agua. Hay quien también pone vino, o hay quien pone vino aparte. Pero con el agua valdría. Estamos intentando hacerlo lo más casero posible. Por ejemplo, yo el pentáculo lo hice con una panera o una quesera, no sé cómo lo llamáis por allí, que básicamente, no sé si veis que tiene como una mueca aquí, que esto está más bajito, y esto tenía una cúpula de cristal encima que era para meter ahí el queso, el pan o lo que fuera y taparlo para que no se ponga malo. Entonces lo que hice fue, porque el otro lo deseché, es que también lo puedo utilizar para esto, quitándole lo de cogerlo, y lo que hice fue lo barnicé por aquí por detrás también. Lo barnicé para darle un color más oscuro porque es muy blanco, aunque lo podéis dejar así si queréis. Y luego con un bolígrafo dorado de este metálico, pues le pinté lo que es el pentáculo. Al principio lo tenía con tiza, pero con tiza se empezaba a borrar. Entonces pues decidí hacerlo con el rotulador dorado. Y alrededor pues le he pintado también dorado. ¿Por qué? Porque si no tiene el círculo no es un pentagrama. Es un pentagrama, perdón. Cuando tiene el círculo es un pentáculo, que es diferente. Son básicamente lo mismo, pero tiene sus diferencias. Y después los reinos lo podéis representar como queráis. Yo por ejemplo aquí tengo puesto el reino mineral, obviamente con un mineral. El reino animal lo tengo puesto con una pluma, que es una pluma de escribir, normal y corriente. Podéis poner también una figurita de un búho, un caracol, cualquier cosa que represente el reino animal, ¿vale? Una foto, lo que queráis. Y el reino vegetal, obviamente, pues con una planta, básicamente. Otras cosas que se pueden añadir en la magia blanca, pero que no tenemos aquí representado. El ázame. El ázame o átame, depende cómo lo queráis llamar, es con TH. Pues es un cuchillo que no corta, básicamente. Esto tiene doble filo, pero no corta. Y esto no se utiliza para matar a nadie, ni hacer sacrificios humanos, ni mucho menos. Esto se utiliza para consagrar y para abrir y cerrar el círculo. Para consagrar los diferentes elementos, las velas, lo que sea. Y para abrir y cerrar el círculo. No corta y no matamos a nadie, ¿vale? Magia blanca. Aunque tenga el puño negro, aunque esto sea negro, no, el negro no es malo. El negro de hecho es limpiador. Que nadie se asuste porque tengamos aquí la sal negra, porque se llame negra o porque sea sal de bruja. Las brujas no son malas. El malo es quien lo hace
si lo hace con buena o con mala intención, si entra dentro del libre albedrío de una persona o si no entra dentro del libre albedrío de una persona. Entonces, esto es para abrir y cerrar. Es como una varita para canalizar tu energía. Si no tenemos el ázame, es simplemente un cuchillo de doble filo. Si no tiene doble filo se lo podéis dar, pero el caso que sea lo más simétrico posible. Si no, también sirve lo de abrir las cartas, los cuchillos estos antiguos de abrir cartas, que ya no hay demasiados, pero también serviría. Si no, este dedo, hay quien utiliza también estos dos dedos, sirven para cerrar, abrir y para consagrar los elementos, también serviría. También tenemos aquí, yo me he hecho mi propia varita o mi propio báculo, como lo queráis llamar. Esto ya haré un vídeo explicando cómo hacer el báculo, porque el báculo es simplemente pues coger una rama que encontremos por ahí o que nosotros sintamos. También hay una explicación de cómo pedirle a un árbol que te dé una rama para este fin concreto, que es igual que el azame, es para canalizar tu energía en los rituales, aunque no siempre se utiliza, se suele utilizar uno de los dos. Normalmente las varas de poder o las varas mágicas, como lo queráis llamar, suelen tener una medida concreta, que es desde el dedo este que tenemos aquí en medio hasta el, no se ve aquí, hasta el codo. Básicamente pues sería así. Ahí se ve más o menos, ¿vale? Aproximadamente, aunque lo podéis hacer del tamaño que queráis. No tiene por qué ser un tamaño en concreto, que se suele decir que ese es el tamaño. Siempre tiene que estar mirando hacia el norte. Hay quien dice que también tiene que estar mirando hacia el este, aunque la verdad es que yo hacia el este lo hago solamente cuando es un solsticio, un equinoccio, en esos rituales que hay de la rueda del año son los únicos los que lo pongo mirando hacia el este, porque el este es por eso de que el sol sale mirando por el este. Y como aquí se trata un poco del tema de los ciclos naturales y demás, pues se suele hacer mirando hacia el este. Aunque yo normalmente lo tengo hacia el norte y para esos rituales concretos de la rueda del año lo hago mirando hacia el este. Pero bueno, como queráis. ¿Cómo podéis saber si no tenéis una brújula dónde está el norte? Un truco muy sencillo es lo siguiente. El sol, vamos a representarlo con esto. Vamos a representar el sol, la tierra y nosotros, ¿vale? Digamos que el sol sale siempre por el este. Supongamos que aquí está el este. Pues el sol sale por aquí y se acuesta por el oeste. Si nosotros nos ponemos mirando hacia el norte, cuando el sol sale siempre va a quedar nuestra mano derecha hacia el sol y nuestra mano izquierda hacia donde se acuesta el sol. Es decir, que por la mañana tú quieres decir, venga, vale, ¿a dónde está el norte? Pues tú vas por la mañana, sales a la calle y dices, ¿dónde está el sol? Pues el sol está allí, vale, pues este es el este. Entonces el norte estará aquí, mirando hacia allí. Siempre la mano derecha la ponemos hacia donde está el sol y lo que queda de frente es el norte. Si el sol estuviera aquí, pues significa que el norte estaría hacia allá. Nosotros tendríamos la mano aquí y quedaría en perpendicular hacia allá, ¿vale? Espero que se haya entendido un poco. Básicamente es poner nuestra mano mirando hacia donde sale el sol y nos quedamos mirando hacia el frente. Y ese frente es el norte. Si no, pues podéis coger siempre una brújula, eso sí. Pero es un pequeño truquito para saber siempre dónde está el norte. Igual, si el sol se está acostando en ese momento, pues sería nuestra mano izquierda, quedaría donde está el sol, y enfrente pues quedaría el norte aproximadamente. Nada más por hoy. Espero que os haya gustado, dale like si te ha gustado, comparte este vídeo con tus amigos y simplemente pues nos vemos en otro vídeo. Chao.